está disponible para ser utilizado en Alemania y por esa razón se crece menos. Con la llegada de la crisis financiera, el interbancario colapsa y entonces, según SIM, el Banco Central Europeo presta a la periferia lo que antes obtenía de Alemania. Entonces, según SIM, el Banco Central Europeo, o el sistema europeo de bancos centrales, está financiando los déficits por cuenta corriente en la periferia con dinero creado por el Bundesbank. Y de esta manera se permite que la periferia siga viviendo por encima de sus posibilidades y que no adopte medidas correctoras para alcanzar el equilibrio macroeconómico. Por otro lado, según SIM, los grandes beneficiarios de esta situación serían los tesoros de la periferia, puesto que sus bancos centrales están monetizando deuda pública. Además, según el economista alemán, el Bundesbank estaría creando dinero, lo prestaría a la periferia y acabaría en manos de los bancos alemanes en forma de exceso de reservas. Estas reservas expulsarían dinero que habría podido ser prestado directamente a los bancos privados alemanes para que prestaran a agentes alemanes para de esa manera incrementar el PIB. Por último, SIN afirma que los bancos privados alemanes utilizan ese exceso de reservas para reducir su endeudamiento con el Bundesbank. Cuando lo reduzcan completamente, el Bundesbank perderá el control sobre los tipos de interés en Alemania. Ya con la ayuda de esta gráfica puede entenderse un poco mejor el argumento de SIN, que según SIN, quien toma la iniciativa en este proceso es el Bundesbank, que crea euros y de una manera forzosa los transfiere vía target a los bancos privados en la periferia, perdón, a los bancos centrales en la periferia. Los bancos centrales en la periferia prestan estos euros alemanes a cambio de recomprar deuda pública. Entonces, estos bancos en la periferia conceden créditos que acaban financiando importaciones. De ese modo, los euros creados inicialmente en Alemania aparecen en los bancos privados alemanes, en el centro, que los depositan en el Bundesbank en forma de reservas y a veces los utilizan para reducir el endeudamiento previo con el Bundesbank. Es un poco la idea de SIM. Bien, entonces procedemos a ir progresivamente intentando desmontar estos argumentos. La primera pregunta que nos planteamos es: ¿financia el ahorro alemán el gasto en la periferia? Entonces, desde un punto de vista keynesiano, la respuesta no puede ser otra que no. En el sentido de que sin demanda de la periferia no hay producción en Alemania, por el principio keynesiano de la demanda efectiva. Sin producción no hay renta y sin renta no hay ahorro. Por otro lado, los ahorros en Alemania son consecuencia del crédito en la periferia y no su causa. Es decir, por el principio del dinero endógeno, los créditos crean depósitos y no al revés. Es decir, los bancos privados en la periferia no necesitan captar previamente depósitos para después prestar, sino que los depósitos son la consecuencia de los créditos. Por otro lado, por último, mejor dicho, el ahorro alemán monetizado a través del target, al menos hasta 2007, se invierte posteriormente en sentido lógico al pago de la deuda. Es decir, entonces, el ahorro alemán se invierte en la periferia libremente, puesto que o bien no hay demanda de préstamos en Alemania para esos excesos de reservas, y además invertir en la periferia, si uno lo hace libremente, en eso, porque promete más rendimiento que en la propia Alemania. La siguiente pregunta es: ¿financian los bancos centrales el gasto público cuando prestan a los bancos en la periferia? En este sentido, sigue a Martin Wolf del Financial Times y Paul Krugman también se hace eco de este argumento. Es decir, que cuando los bancos centrales de la periferia prestan a sus bancos privados, los fondos que ahora no captan del interbancario están en realidad financiando gasto público al aceptar como aval de garantía de la deuda pública de calidad decreciente. Entonces, a mi juicio, este argumento es problemático porque los bancos centrales prestan a los bancos privados por medio de operaciones de mercado abierto, y estos son adquisición de deuda pública en mercados secundarios, no primarios. Es decir, no se está creando dinero para monetizar gasto público,
sino simplemente para inyectar liquidez. Con las operaciones de mercado abierto, lo que se persigue es la cancelación de deudas entre bancos privados sin que se pierda el control sobre el tipo de interés. Estas provisiones de liquidez son operaciones defensivas y los bancos centrales de la periferia no adquieren deuda, los bancos alemanes no podrán cobrar o recuperar sus inversiones. La siguiente pregunta sería: cuando el Bundesbank acumula derechos sobre el target, ¿está financiando a Alemania el déficit por cuenta corriente en la periferia? Bien. Aquí, a mi juicio, bueno, no a mi juicio solamente, sino de algunos que han revisado críticamente los argumentos de SIM, hay varios aspectos problemáticos. El primero es que la acumulación de derechos sobre el target por Alemania a partir de mediados de 2007 es sobre todo la consecuencia de que los ahorradores e inversores financieros están desplazando sus fondos desde la periferia a Alemania. Es decir, el Target 2 no está recogiendo movimientos de la balanza comercial, sino de la balanza de capitales. Además, cuando el Bundesbank aumenta el saldo de las cuentas de los bancos privados alemanes, no está prestando al Banco Central de Grecia, por ejemplo, sino que adquiere derechos sobre el Banco Central Europeo, es decir, adquiere derechos sobre el target. En relación con la pregunta anterior, si los bancos de la periferia quiebran y sus bancos centrales han adquirido previamente deuda pública que no se puede devolver, quien tiene que responder ante el Bundesbank es el sistema europeo de bancos centrales, del que el Bundesbank posee el 27%. Y el Banco Central Europeo siempre puede responder creando euros. La siguiente pregunta es: ¿expulsa el dinero que el Bundesbank crea a través del Target 2 el que subasta a sus bancos privados? ¿Perderá, por lo tanto, el control de los tipos de interés en Alemania? Bien, aquí sí, no es demasiado explícito, pero da a entender que sigue la teoría de los fondos prestables, por medio de la cual un banco puede prestar si previamente ha captado depósitos. Entonces, SIM interpreta el funcionamiento del sistema Target de modo que el Bundesbank crea dinero y lo transfiere vía Target a la periferia. Entonces, ese dinero que crea no está disponible para prestarlo a los bancos privados alemanes y que estos puedan prestar a agentes privados alemanes que creen riqueza allí. Y en ese sentido, consideramos que el argumento es absolutamente incorrecto, ya que el Banco Central Europeo no ha restringido la oferta de reservas a los bancos privados en ningún sitio, ni siquiera en Alemania, puesto que ha prestado todas las cantidades que se demandaban al tipo de interés oficial. Por tanto, ahí no ha habido restricción de oferta de divisas. Además, vuelvo a insistir que desde el punto de vista del dinero endógeno, los bancos no necesitan reservas antes de prestar, sino después, cuya demanda acomodaría en este caso el Banco Central Alemán, el Bundesbank. Por último, los bancos privados alemanes acumulan un exceso de reservas vía Target, pero esto no debe dar lugar necesariamente a una pérdida de control del tipo de interés si, como hemos dicho anteriormente, se eleva el tipo de interés de la facilidad marginal de depósitos. Es decir, se trataría de llevar el tipo de interés de la inferior hasta la altura del tipo de interés básico y de ese modo los bancos centrales alemanes, los bancos privados alemanes no tendrían ningún incentivo a prestar su exceso de reservas a un tipo inferior al objetivo del Banco Central.